Bueno, vamos a terminar esta serie en cuanto a la cristología que venimos dando en todo el mes de diciembre. Comenzamos hablando de la humillación de Cristo como el modelo de humildad. Después hablamos de la exaltación de Cristo. Bien. Más tarde hablamos de la preeminencia de Cristo, que Él está por encima de todo y de todos. Bien. El domingo pasado el pastor Sergio nos habló del nacimiento de Cristo. Y hoy, para comenzar el año, creímos conveniente dejar claramente establecido cuál es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Nos pareció oportuno porque ustedes saben que hoy, detrás de esa palabra Evangelio, se encasillan un montón de mensajes religiosos, de diferentes formas y colores que no son necesariamente el Evangelio. Entonces vamos a repasar juntos un pasaje que contiene, en pocas palabras, el corazón del Evangelio. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Así vamos a estar, si el Señor nos da gracia y lo permite. Y para encarar, digamos, el estudio de este párrafo de la Biblia, vamos a hacernos una pregunta en mente. Y la pregunta es la siguiente: ¿pueden los injustos llegar a ser justos? O vamos a decirlo de otra forma. Como lo expresó un hombre amigo de Job llamado Bildad, que vivió hace miles de años. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo los hombres, siendo injustos, podemos ser declarados justos por Dios? Básicamente es esa la idea. Saben que Lutero, pensando en esto, se encerró en un monasterio para poder quizás escapar de la culpa que lo atormentaba, ¿sí? Pero sin importar su obediencia ni su sinceridad a las normas y reglas que la religión le imponía, él se sentía atormentado con esta idea de intentar agradar a un Dios que es totalmente justo, viendo él a la vez en su corazón injusticia y pecado. Estaba desesperado tratando de responder esta pregunta. Y uno se pregunta, ¿es verdad? Dios es justo, yo no. Wow, Él estableció una ley, yo la he quebrantado. Y entonces, ¿qué podemos hacer? La respuesta de la Biblia es nada. Nada, porque la justicia que el hombre posee o persigue, delante de Dios termina siendo injusticia. Y no lo digo yo, obviamente, ¿no? Lo dice la Escritura. En Romanos 3:10 leemos, no hay justo ni aún uno. El profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, dijo que todas las justicias de los hombres, delante de Dios, son como trapos de inmundicia. Trapos sucios. Salomón, en Eclesiastés, capítulo 7, verso 20, escribió, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay, dice. No hay. Pero bueno, gracias a Dios que nos dio esta carta y estos versículos que vamos a estudiar hoy, porque el tema principal es que la justicia de Dios se ofrece a los injustos a través, como cantamos recién, de Jesucristo. Y esa es la idea principal de este párrafo, es mostrar que el Dios justo es el único que puede satisfacer su justicia y por lo tanto es el único que la puede conceder a los injustos. Así que vamos a ver algunas características de esa justicia perfecta que hay en Dios, que la vivió Jesucristo y que puede ser entregada a los injustos, porque eso es el Evangelio. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Dios, estamos quizás frente a uno de los pasajes más preciosos que nos has regalado. Toda tu palabra es preciosa, pero aquí vemos tan claramente esta bendita noticia que baja de los cielos
de que el hombre puede ser justificado por la fe. Te pido por favor, Señor, que uses tu palabra, que la ilumines en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque la exposición de tu palabra alumbra, porque tu palabra tiene el poder de convertir el alma, porque ella alegra nuestro corazón, porque con ella tú a veces nos redarguyes y nos confrontas con nuestro pecado. Con ella también curas esa herida que generas. Con ella te glorificas, a través de ella te conocemos un poco más, a través de ella esperamos hoy que podamos apreciar aún más el Evangelio. Y que enciendas un fuego en nuestro corazón por seguir profundizando ese mensaje glorioso, esa obra preciosa, para poder esparcirla también, como nos has dicho, por todo el mundo. Bendice tu palabra, Señor, por favor. Es tu palabra, es tu pueblo que está escuchando, es tu espíritu el que la usa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Algunas características de esta justicia divina que se da por fe. En primer lugar, según versículo 21, no toma en cuenta el mérito humano. Miren lo que dice el texto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora, dice el texto, aparte de la ley, es que se ha manifestado esta justicia. La conjunción adversativa, pero allí marca un contraste, ¿no? Entre lo que estaba diciendo y lo que va a decir. ¿Y qué es lo que dijo antes? Bueno, en capítulo 1, 2 y 3, Pablo se dedicó a comprobar que todo hombre es pecador, que no hay justo ni aun uno, y que todo hombre, sea judío, sea gentil, sea religioso, arreligioso, ateo, lo que sea, está perdido en su pecado. Quizás todo el tema de los capítulos 1, 2 y 3 se resuma en capítulo 3, verso 9. Allí dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Ven? La buena noticia del párrafo que tenemos delante es que ahora, aparte de la ley que nos condena, se ha manifestado la justicia de Dios. El contraste es entre la incapacidad total del ser humano de obtener justicia por medio de la ley y la actitud llena de gracia y misericordia de Dios de concederla al que cree. Ese es el contraste. Pablo acá claramente nos está enseñando que la justicia que Dios ofrece es algo totalmente aparte de la obediencia a la ley. ¿Vieron? Y uno se pregunta ¿por qué? Bueno, en Romanos 3:20, el versículo anterior, leemos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La ley no fue dada para traer justicia al hombre. La ley fue dada para comprobar que el hombre es injusto porque no puede cumplirla. Uno se pregunta, wow, Dios nos da la ley, pero no puede dar justicia. Entonces, ¿para qué nos dio esa ley? Bueno, la segunda parte del versículo responde y confirma lo que acabo de decir. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ven? La ley no fue dada para salvar al pecador, sino para señalarle su pecado. Pablo dijo en Romanos capítulo 7, yo no conocí mi pecado sino por la ley, dice. La ley evidencia los altos estándares de justicia que Dios exige, por un lado, y por el otro la incapacidad del hombre para alcanzarlos. Es imposible. Miren, vamos a hacer una especie de test en este mismo momento para comprobar que esto es así. Uno cuando escucha la idea de que es injusto, de que es pecador, puede relativizar eso en su mente y puede decir, bueno, yo no soy ni tan malo ni tan bueno, todo depende con quién me comparen. Pero Dios nos ha dejado un parámetro objetivo, claro, ¿sí? Que se puede utilizar para llegar a un veredicto concreto. ¿Soy injusto o soy justo? Bueno, ese parámetro fue la ley. Y esa ley quizás se resumió en 10 mandatos, que los voy a leer y los vamos a usar como una especie de autoevaluación, ¿no? El primer y el segundo mandamiento dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni te inclinarás a ellas.
básicamente es una prohibición a poner en el primer lugar de nuestra vida cualquier otra cosa o persona que no sea Dios. Un ídolo en la Biblia es eso, es algo o alguien que ocupa el lugar que debería ocupar Dios. Y uno se pregunta automáticamente, desde que tengo uso de razón hasta el momento, ¿le he dado mayor importancia quizás a mi carrera, a mi trabajo, al dinero, al esparcimiento, al entretenimiento o a alguna persona más que a Dios? ¿O siempre, desde que nací hasta este momento, Dios ha sido el número uno en mi vida? Si uno es honesto, se da cuenta que no es así. El tercer mandamiento, voy a cortar algunos, ¿no? Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y uno debe preguntarse, ¿de qué tengo uso de razón hasta el presente? ¿Usé el nombre de Dios para expresar enojo, quizás? ¿O en tono de burla? ¿O para jurar? El quinto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y uno se debe preguntar delante de Dios, desde que tengo uso de razón hasta el presente, siempre he tratado a mis padres con absoluta obediencia y respeto. Nunca los hice enojar, nunca les desobedecí, nunca los contradije, nunca les falté el respeto. El sexto mandamiento dice, no matarás. Y uno puede pensar, yo no maté a nadie. Pero Jesús dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que lo insulte, ya es culpable de quebrantar este mandamiento. Y uno debe preguntarse, ¿pero será que yo nunca me enojé contra alguien, nunca guardé resentimiento contra alguien, nunca traté mal a alguien, nunca odié a alguien? El séptimo mandamiento dice, no adulterarás. Y uno dice, yo nunca engañé a mi esposa, pero Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El octavo mandamiento dice, no hurtarás. Y uno se debe preguntar, ¿alguna vez he robado algo, he tomado algo que no es mío, un vuelto, un cliente, un impuesto? Lo que sea. Y así podríamos seguir, ¿no? La conclusión es obvia. Si yo dependo de la obediencia a la ley para llegar a alcanzar la justicia que Dios exige, para dejarme entrar a la gloria, si esa es mi meta, si esa es mi intención, Gálatas capítulo 3 dice que estoy bajo maldición. Tremendo, es duro el pasaje. Dice así Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? El texto responde, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para guardarlas. La ley nos condena, no nos salva. La ley nos muestra nuestro pecado, nos hace conscientes de que hay injusticia en nosotros. Que como ya escribió en capítulo 3, verso 10 de esta carta, no hay justo ni aún uno. Y la gente no piensa en esto. La iglesia debe predicarlo. Ellos tienen que saber esto. La mayoría de la gente piensa que no tiene ningún problema con Dios, si es que cree que existe de alguna manera, ¿no? Pero la Biblia dice que es una situación desesperante. El hombre es injusto y Dios es justo. Entonces eso es un problema tremendo. Entonces, en primer lugar, la justicia divina no toma en cuenta el mérito humano, ¿sí? En segundo lugar, la justicia divina no es una invención humana. No es que ahora Pablo de golpe se le iluminó el entendimiento y dijo, ahora sí, voy a traer un mensaje nuevo, novedoso, que va a capacitar a la gente injusta para que alcance justicia. No, no es así. No está trayendo ningún mensaje nuevo, Pablo, ¿sí? Noten que el verso 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, y acá está la clave, ¿no? Por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia divina no se obtiene guardando la ley, porque ya hemos visto que eso es imposible, pero tampoco contradice la ley. De hecho, fue anunciada, ¿sí?, en el Antiguo Testamento. Fue declarada, fue expuesta, fue predicada a través de palabras y de símbolos todo el tiempo en el Antiguo Testamento.
Nosotros por Mateo 5:17 y otros versículos, sabemos que esa expresión ley y profetas se usa para describir todo el Antiguo Testamento. Entonces lo que Pablo está diciendo es: yo no inventé este mensaje que estoy escribiendo. No nació con la iglesia cristiana. ¿Sí? Nace en el corazón de Dios y lo comienza a evidenciar y publicar ya desde el Antiguo Testamento. Así que la justicia que Dios puede darle a los injustos o a los pecadores como nosotros no es un invento de Pablo ni de la iglesia, sino que fue anunciada, insisto, en toda la Escritura. Porque la ley, hermanos, según Gálatas, capítulo 3, versículo 24, fue la tutora que Dios usó para llevarnos de la mano al monte Calvario. Porque la ley primero nos humilla mostrándonos la incapacidad que tenemos de cumplirla, pero no nos deja ahí. A través del sistema de sacrificios, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? Donde un animalito inocente era sacrificado en lugar del pecador, nos apuntaba, digamos, de a poquito, nos iba guiando como una tutora, como una maestra del bien, hacia el monte Calvario, donde finalmente se iba a hacer ese gran y único sacrificio, que iba a traer perdón de pecados y vida eterna, ¿no? La ley, dice Pablo en Gálatas 3:24, ha sido nuestro ayo o tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Ven? La misma ley nos enseña que ella no provee justicia, pero sí apuntaba en el tiempo hacia la cruz, en el lugar donde Dios iba a sacrificar a su Hijo para después poder justificar a todos los que crean en Él. Imaginen un pecador como Lutero, como mencioné hoy, cansado de intentar en su pecado e injusticia agradar a un Dios que es totalmente justo, santo y perfecto. Un hombre que está cansado de soportar el peso de la culpa, su pecado en su conciencia. Un hombre que no encuentra respuestas en su conducta. Un hombre que se da cuenta que falla, que peca y está cansado. Entonces va a preguntarle a la señora ley, a esta tutora, ¿cómo puede alcanzar justicia? Entonces, ¿qué le puede decir la señora ley? La señora ley le puede decir: mira, yo no te puedo dar justicia. Yo solo te puedo mostrar tu injusticia. Pero sí te puedo guiar, llevar de la mano, ¿sí?, hacia aquel que vivió en justicia, murió para cancelar la deuda de tu pecado y te puede dar justicia, que es Cristo Jesús. La ley es una tutora que nos ha guiado hacia Cristo. Pero nadie va a llegar a Cristo desesperado, clamando por misericordia, si antes no entiende su pecado. Y esa es la función de la ley. Así como nadie jamás se sometería a un tratamiento de quimioterapia si no asume antes que tiene un cáncer terminal o difícil de enfrentar, nadie va a ir a la cruz entendiendo que ahí está la respuesta a su pecado si no cree o no asume la gravedad del mismo, ¿no? Así que la justicia divina, en primer lugar, no toma en cuenta el mérito humano, esa parte de la obediencia a los mandamientos de Dios, pues no podemos. La justicia divina, en segundo lugar, no es un invento humano, ya se venía anunciando en todo el Antiguo Testamento. En tercer lugar, la justicia divina se obtiene por la fe en Jesucristo. Noten, versículo 22. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia divina no se merece ni se alcanza, sino que se recibe por la fe en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El énfasis acá, hermanos, no está sobre la fe, sino sobre el objeto de la fe. No sobre la fe en sí misma. Hoy se predica mucho este tema de la fe en la fe, ¿no? ¿Vieron? Te dicen, si vos crees, vas a poder alcanzar tus sueños. Lo importante es que vos seas sincero con lo que crees, ¿sí?
La fe mueve montañas y cosas como esas. Fe en la fe. No es fe en la fe lo que justifica al injusto. Lo que está diciendo el texto acá es que para recibir la justicia de Dios que no tenemos, que no podemos alcanzar por la ley, la fe debe estar puesta en el Señor Jesucristo, en aquel único justo que muere en lugar de los injustos. Jesucristo es la encarnación de la justicia de Dios. Vivió una vida justa, sin pecado. Eso está enfatizado en la Escritura. Por ejemplo, el escritor de Hebreos nos cuenta que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿se acuerdan? Sin pecado. Hebreos 4:15, el apóstol Pedro escribió, Él es el Cordero de Dios sin mancha ni contaminación. 1 Pedro 1:19. Vivió una vida justa, sin pecado. En su muerte Jesús también manifestó la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él sufrió el castigo y la ira, como cantamos hoy, que nuestras injusticias merecían y en nuestro lugar. 2 Corintios 5:21 dice claramente, al que no conoció pecado, ese es Jesús, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo mostró la justicia de Dios con su vida y también mostró la justicia de Dios en el Calvario. Cristo recibió el castigo que los pecadores merecíamos. La justicia de Dios exigía pena capital sobre el pecado. La paga del pecado es muerte. En la cruz se vio esa muerte. Cristo sufre el castigo en nuestro lugar. Dios lo trata a Él como si fuera el culpable de todo nuestro pecado, para juzgar en Él nuestro pecado. Y ahora quedar libre en su justicia, para perdonar a todo aquel que cree en Él. Él vivió la vida justa que nosotros no pudimos vivir y murió soportando el castigo de nuestras injusticias que nosotros deberíamos de haber sufrido. Por tanto, Él es el único ser justo que puede dar justicia, ¿entienden? A todo aquel que en Él crea. La justicia divina también, vamos a ver verso 23, es posible para todo tipo de pecador que crea en Él. Y esto es hermoso. No importa de qué trasfondo provenga la persona. Si cree en Jesucristo, puede obtener la justicia de Dios. Noten, para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Todo significa todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La provisión de justicia y salvación está disponible para todos los que crean en Él. Cualquier persona que crea en Jesucristo como su Salvador y Señor, no importa cuál perdida esté, será salva. Ningún pecador, sea ladrón, sea borracho, sea moralista, sea evangélico, sea mormón, sea testigo de Jehová, sea católico, sea lo que sea, que venga a Jesucristo por medio de la fe, buscando la justicia que Él no pudo obtener por sus obras. Dice el texto, será salvo. El mismo Jesús lo dijo en Juan 6:37, el que viene a mí, no lo echo fuera. Claro, después nos enteramos que ninguno puede ir a Él si el Padre no lo trajere, ¿no? Pero el mandato está claro y está dirigido a todo el planeta. Y es precioso ver eso. Porque la justicia divina es posible para todos los pecadores que crean en Él. Porque no hay diferencia, dice el texto. Todos estamos en la misma y trágica condición espiritual ante Dios, todos. Todo el que crea será salvo porque todos estábamos perdidos. Nosotros no somos mejores que nadie. Nadie es tan bueno como para salvarse por sí mismo. Y nadie ha llegado tan bajo en su pecado como para que sea salvo por los méritos de Cristo, si cree en Él. Y eso festejamos, ¿no? Y damos gracias a Dios.
Así como todo el que busca justicia por mérito propio va a ser rechazado por Dios, todo el que renuncia a su justicia y cree en la que Cristo compró para él va a ser amado por Dios, aunque no lo merezca, va a ser amado. Porque todos pecamos, dice ahí, y estamos destituidos, desprovistos, es la idea, de la gloria de Dios. La expresión la gloria de Dios en la Biblia es un sinónimo de la presencia de Dios o de la manifestación de la presencia de Dios. Siempre que Dios se ha manifestado su gloria, ¿verdad? Lo que el texto está diciendo es que ninguno alcanzará la presencia de Dios por sus propios méritos. ¿Por qué? Lo dice el texto, por cuanto todos pecaron, todos. El pecado nos privó de disfrutar de la dulce presencia de Dios. Es tremendo esto, horrible. ¿Por qué? Todos pecamos. ¿Saben? Algunos piensan que esta frase es solo una referencia como escatológica o futura al cielo, ¿no? El pecado le roba al hombre la posibilidad de ir al cielo. Pero es más que eso. Eso es una verdad, obviamente, pero es más que eso. Porque la frase está expresada en el tiempo presente. Lo que está diciendo Pablo es que el pecado ya hoy le está quitando a la gente la posibilidad de acceder a la dulce y preciosa presencia de Dios. Y como leyó Luquitas hoy en Efesios capítulo 2, lo peor, la tragedia más grande que enfrenta el ser humano es que anda por la vida sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Y así vivimos muchos años, muchos de nosotros. Pero el hombre que ha perdido el acceso a la presencia de Dios, ¿sí?, puede con asombro contemplar que se abren otra vez las puertas hacia el Padre a través de Jesucristo. Y eso es lo que nos pasó el día en que el Señor, por su absoluta gracia y misericordia, quitó la venda de nuestros ojos y nos permitió ver a Cristo. Porque la justicia divina es lo que dice el versículo 24 ahora. Es dada en forma gratuita. Fíjense, impresionante. ¿Qué dice el verso 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia divina es dada en forma gratuita. La expresión siendo justificado gratuitamente por su gracia se aplica a todos los que creen en Él, del versículo 23, el versículo anterior. Estamos todos descalificados, desprovistos de la presencia de Dios, pero a su vez cualquiera de esos todos que crea en Jesucristo recibe en forma gratuita y por gracia la justicia que necesita para ver a Dios. Tremendo esto. Wow, a veces tengo miedo que pasajes como este suenen como una complejidad teológica, ¿no? Y no una verdad preciosa, un ancla para el alma cansada, sobre la cual edificar nuestras vidas, ¿no? Hermanos, si no fuera por Cristo estaríamos totalmente desorientados con respecto a Dios. Vaya a saber qué mentira estaríamos creyendo. ¿En qué estaríamos confiando? ¿Qué sé yo? Pero acá dice que uno es justificado gratuitamente por su gracia cuando cree en Jesucristo. La palabra gratuitamente indica que la justificación es un regalo, obviamente, de parte de Dios, que no está basado en los méritos. Es algo que Dios te tiene que dar, es algo que Dios me tuvo que dar. Yo no puedo alcanzar, ni comprar, ni merecer. Somos 100% dependientes de un Dios dador de justicia para tener esperanza. No hay remedio en nosotros mismos. Tenemos que esperar que Él lo envíe desde el cielo, ¿no? Gratuitamente, por gracia, dice allí. Ustedes saben que gracia es el atributo de Dios que lo mueve a favorecer con perdón, vida eterna, etcétera, aquel que no lo merece, pero que cree. De parte de Dios merecemos lo peor, obviamente. Merecemos ser condenados. Hoy lo vimos, hemos quebrantado su ley. Sin embargo, a través de Cristo tenemos lo mejor, la justicia de Dios, que nos habilita
para compartir su gloria. No se merece, pero se recibe por la fe en Jesucristo, ¿entienden? Ese es el evangelio que predicamos. De hecho, el término que se traduce ahí, justificados, es muy importante en la Biblia, ¿no? Muy importante. Es un término legal que significa declarar justo o absuelto a un acusado. La frase encima está construida en una voz que nos enfatiza que el pecador no hace nada para merecer este veredicto, digamos, de parte de Dios. De hecho, ¿dónde se vio que un acusado dicte sentencia sobre su propia causa? Eso lo tiene que hacer un juez. En ese momento el acusado depende del veredicto del juez. Es Dios el que hace esto. Dios justifica. No nos justificamos a nosotros mismos. Imposible eso. Dependemos de Dios. La justificación no se trata de Dios haciendo inocente al creyente, porque el versículo anterior dice que no somos inocentes, que hemos pecado contra el Señor. La justificación es Dios declarando, no haciendo, declarando justo al creyente. ¿Por qué? Porque le imputa la justicia de Cristo a su favor. Cuando Dios justifica al pecador, lo reviste de la justicia de su Hijo, la que su Hijo, ¿sí?, mostró en vida, mostró en la cruz y ofrece a todo aquel que confía en Él. Como cantaba Lucas hoy, glorioso intercambio. Glorioso intercambio. Cuando uno cree en Cristo, su injusticia, ¿sí?, su injusticia es reemplazada por la justicia de Cristo. Hoy lo leímos, al que no conoció pecado, ese es Cristo. Dios lo hace pecado, ¿sí?, para que nosotros, los injustos, podamos ir a Dios. Me asombra ese versículo, porque en serio está enseñando que Dios trata a su Hijo como si Él fuese culpable, ¿entiendes?, de nuestro pecado, siendo Él justo y sin mancha. Castiga en Él nuestro pecado, para después, cuando creemos y nos arrepentimos, Él nos pueda declarar justo en Cristo. Esto está ilustrado, quizás este principio, en el juicio de Jesús allí frente a Pilato. La Biblia nos dice que eso se dio en el marco de la víspera de la Pascua. Y los evangelistas nos cuentan que en la víspera de la Pascua había una costumbre en la cual se soltaba un prisionero, ¿recuerdan? Y los dos candidatos allí que estaban parados frente a la multitud eran Barrabás y el otro era el Señor de la Gloria, hecho hombre. De este lado el injusto, Barrabás. De este lado el justo. Según Marcos 15:7 y Lucas 23:19, sabemos que Barrabás estaba preso porque mató a una persona en un motín, digamos, que había organizado contra Roma. Bueno, y ahí estaban los dos parados. Y pregunta Pilato a la multitud, ¿a quién quiere que les suelte? La multitud, ustedes saben, eligió a Barrabás. Y uno dice, pero no, era Barrabás el que merecía morir. Ningún mal ha hecho Jesús. Él merecía vivir. Sin embargo, la historia nos muestra que el justo Jesús murió en el lugar del injusto Barrabás. Entonces podemos decir que a través de la muerte de Jesús, el justo, Barrabás, el injusto, quedó en libertad. ¿No? Bueno, eso es lo que ilustra claramente este principio. El justo, Jesús muere por los injustos, y ahí está tu nombre y el mío, incluido. Nosotros merecíamos morir. La paga del pecado es muerte. Nosotros pecamos, no Él. Él fue justo y sin mancha. Pero podemos decir que por la muerte del justo, Jesús, los injustos que hemos creído en Él, quedamos en libertad. Yo me imagino la cara de Barrabás esa tarde. Imagínate, tipo un delincuente, toda su vida, revolucionario, que no le tembló el pulso a la hora de matar a alguien.
Y ya sabía que él merecía morir por sus hechos. Y de golpe escucha que a pedido de la multitud quedó en libertad. Y pónganse en el lugar de Barrabás, salió contento, asombrado. No lo podía creer. Bueno, eso pasa cuando el Señor nos salva, porque uno piensa, no puede ser, Dios me tiene que condenar a mí, no a su Hijo. Pero cuando el Espíritu Santo trae luz a la mente y nos damos cuenta que por la muerte de su Hijo justamente que yo quedo en libertad. Porque allí en el cuerpo de su Hijo fue saldada la culpa de mi pecado. La culpa es mía. El castigo es mío. Yo merezco el castigo. Vos también. Pero lo sufre su Hijo. Y quedamos en libertad. Por eso, aunque es gratuita desde ese punto de vista, no hicimos nada para merecerla ni comprarla. De ninguna manera ha sido leve de conseguir para el Hijo de Dios. Por eso el texto dice, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ojo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios jamás declararía justa a una persona sin antes resolver la culpa y castigo de su pecado. Si no, sería un Dios injusto. Imagínense, un hombre asesina a una persona, va a juicio. El juez lo mira y le dice, ¿qué hiciste? Maté a una persona, pero prometo no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más. Entonces el juez lo mira, le guiña el ojo y le dice, bueno, anda, quedas libre, pero no lo hagas más. Eso no es justicia. Es más, si fueras el familiar de esa víctima, ¿qué dirías? ¿Se hizo justicia? No, estarías re enojado pidiendo justicia. Y está bien. De la misma manera, si el Dios justo dejara ir así nomás a los injustos, más sí, entren a la gloria, no pasa nada, quebrantaría él sus propias leyes. Y cuando él dijo la paga del pecado muerte, estaría mintiendo entonces. Y si Dios no es justo, chao, ya no se puede confiar en él. Él es justo. Ojo, el pecado tenía que ser pagado. La ira de Dios contra nuestro pecado es tremenda y se enseña en toda la Biblia. Y alguien tenía que sufrirla. Y eso es nosotros eternamente en el infierno. O asombrosamente, su Hijo, 6 horas en una cruz. La razón por la cual Dios puede declarar justo a los injustos es porque Cristo el justo ha pagado la deuda de ellos. Entonces ya no tienen deuda, los que creen en Él. No es porque no la contrajeron, sino porque alguien la canceló por ellos. Ese fue el Señor. Y ese es el evangelio que tenemos que predicar, hermano. ¿Para qué le vamos a hablar de prosperidad a la gente? ¿Para qué le vamos a prometer sanidad? ¿Para qué le vamos a decir que si vienen a nuestra iglesia van a ser exitosos, sanos, hermosos, amados por todo el planeta, si mueren y se van al infierno? Si nunca nadie en una iglesia a través de los años le ha explicado esto. ¿De qué sirve hacer iglesia si no predicamos el evangelio? Somos las peores personas del planeta, los más malvados, que sabemos lo que Dios hizo por las personas y no se los decimos por miedo a ser rechazados, burlados. Somos los peores del planeta, hermanos, si no anunciamos el evangelio. El medio que Dios usa para declararnos gratuita e inmerecidamente justos fue la redención, dice allí, en Cristo Jesús. Ustedes saben que la palabra traducida, redención, lleva la idea de liberar a alguien mediante el pago de un precio, ¿no? Hay un precio que pagar, hermano. Claro que sí. El asombroso mensaje de la Escritura es que no lo pagamos nosotros, aunque lo generamos nosotros. Lo paga el Redentor, Cristo Jesús. El hombre es esclavo de su pecado. Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aún gente no convertida, pero con sinceridad ha llegado a la misma conclusión. Por ejemplo, Sócrates preguntó, ¿cómo puedes decir que un hombre es libre siendo que él es esclavo de sus pasiones? Es una realidad. Pero Cristo vino a un mundo lleno de esclavos de pecado para rescatar a algunos de ellos.
Él mismo lo dijo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Esta es la palabra que leemos redención aquí en Romanos. En rescate por muchos. Cristo nos liberó de la esclavitud, del pecado, de la maldición que la ley trajo sobre nosotros. El precio, ¿cuál fue? Su propia sangre. El apóstol Pedro, asombrado, escribió, sabiendo que fuisteis rescatados, otra vez la misma palabra que se traduce a redención, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él era el único justo que podía cancelar la deuda de los injustos. Cordero sin mancha y sin contaminación. Podemos decir que la muerte de Cristo fue el pago que deja en libertad, pago suficiente, que deja en libertad a cualquier esclavo de su pecado, a cualquier hombre que le pesa la maldición de la ley en su conciencia, pero que crea en Él. Que crea en Él. Creer en Él significa que uno ya deja de creer en sí mismo y en sus méritos. Creer en Él significa que uno se arrepiente absolutamente de todos sus pecados. Creer en Él significa que Él va a ser mi Salvador y lo voy a seguir a muerte, voy a vivir para Él toda la vida. Qué tremendo. Vamos a ver en último lugar, versículos 25 y 26, que la justicia divina fue satisfecha mediante el sacrificio de Cristo. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Yo leí esto hoy y se me conmovió el corazón, porque el texto es claro en decir que fue Dios el que puso a su Hijo en ese lugar. ¿Ven eso? No fue Pilato y su cobardía, no fue Judas con su traición, no fueron los romanos con su crueldad, no fueron los judíos religiosos con su soberbia y orgullo o celos. Fue Dios el que puso a Jesús en la cruz. Él lo puso, Él lo exhibió públicamente, es la idea de la frase. Él lo puso allí a la vista de todos, en el Monte Calvario. Fue Dios. Fue Dios, hermano. Fue Dios. Lo puso a la vista de todos, como un sacrificio de propiciación, dice ahí. La palabra que se traduce propiciación tiene la idea de apaciguar, satisfacer, calmar, aplacar la ira. Esta palabra era muy conocida en el paganismo, muy conocida. Porque en el paganismo la gente creía que debían apaciguar la ira de sus dioses o de alguno de sus dioses, ofreciendo ellos sacrificios u ofrendas de paz. Algunos llegaban al extremo, lo sabemos, ¿no? De ofrecer a sus propios hijos. O de ofrecer sus propias vidas. Y otros vivían atormentados con esta idea. Pero el hombre ya lo mostró claramente, Pablo, a estas alturas. Es incapaz de satisfacer la justicia de Dios por más que ofrezca lo que ofrezca. Solo Dios puede satisfacer su propia justicia. Por eso en la Biblia la propiciación tiene un carácter totalmente distinto, porque no hace referencia al sacrificio que el hombre pueda entregar, sino al único sacrificio que el Hijo de Dios entregó. Él se entregó, ¿entienden? El Padre lo puso allí. Profundo es el amor de Dios. La muerte violenta de Cristo satisfizo la justicia de Dios que fue quebrantada por nosotros. Su ira contra todos los que somos transgresores. Ya no hay necesidad de ofrecer más sacrificios. Porque el apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 2, verso 2, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Se acabó. Se acabó. ¿Saben un detalle más de esta palabra que es hermoso?
Se usa en Hebreos capítulo 9, verso 5, la misma que acá se traduce propiciación, se usa en Hebreos 9, 5 para referirse al propiciatorio, que era la tapa del arca, ¿se acuerdan? La tapa del arca. Ahí eso se llamaba propiciatorio. El arca era como una caja rectangular con esta tapa, propiciatorio, donde se manifestaba la gloria de Dios. Y una vez al año, el sumo sacerdote del pueblo entraba con una palangana llena de sangre derramada por un corderito, un animalito inocente, y la vertía en esta tapa, en este propiciatorio. ¿Por qué hacían esto? Porque dentro del arca había una copia de la ley, ¿se acuerdan? La misma ley de la que ya vimos, que acusa al hombre de su pecado y que lo coloca bajo maldición e ira y castigo. Ahí estaba en el arca. Simbólicamente Dios estaba observando todo el tiempo el pecado del hombre, porque Él es santo. Pero ¿qué pasa? Cuando la sangre se derramaba sobre la tapa del arca, el propiciatorio, simbólicamente hablando también, esa sangre cubría de la vista de Dios el pecado del sacerdote que lo ofrecía y del pueblo, a lo menos hasta el año siguiente. Por eso uno lee asombrado en este texto, por ejemplo, que Cristo es el propiciatorio, pero eterno, ¿entienden? Porque su sangre lleva lejos de la vista de Dios los pecados de los hombres. ¿Sí? Es por su sangre, por su sacrificio. ¿Se entiende? Que las demandas de la ley ya no van a caer sobre nosotros, ni sobre vos que la mereces, ni sobre yo que la merezco, sobre mi persona que la merece, sino que ha caído sobre Él. Así que Cristo, por un lado, es el sacrificio que se ofrece en propiciación al Padre, ¿no? Ya no tenemos que ofrecer nosotros ninguno. Por eso la Santa Cena no es misa, guarda. La misa es sacrificio. La Santa Cena conmemora el sacrificio que ya se efectuó una vez y para siempre. ¿Sí? Porque Cristo fue ese sacrificio que propició la ira del Padre. Y por el otro lado es el propiciatorio sobre el cual se ofrece también. Es el que intercede por nosotros, el mediador entre el Dios Santo y su pueblo pecador. Bueno, dice el texto allí, siendo a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Uno se pregunta, ¿cómo entonces es que el injusto puede llegar a ser justo? El texto responde, por medio de la fe en su sacrificio. Sangre, sinónimo de sacrificio. ¿Para qué Dios hizo esto? ¿Para qué todo este plan de redención? ¿Para qué soportarnos a nosotros en nuestro pecado? ¿Para qué decidir desde antes de la fundación del mundo inmolar a su Hijo? ¿Para qué hizo todo esto? Dice el texto, para manifestar su justicia. ¿Ven? Versículo 25. Para manifestar su justicia. El plan de redención tiene que ver con Dios dando a conocer sus atributos. Y en la cruz y en este plan de redención, uno de los que resaltan y brillan es su justicia. Es su justicia. Y para mostrar su justicia, es que Dios decidió, como dice el texto, pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ven? Verso 25. La justicia de Dios demanda que todo pecado sea castigado con la muerte. Ya lo dijimos, la paga del pecado es muerte. Pero en su paciencia, la capacidad de contenerse, describe esa palabra, Dios detiene su juicio en vistas al sacrificio futuro de Cristo, donde su justicia iba a quedar cancelada. La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. La paciencia de Dios retrasó ese juicio hasta el momento, hasta el cumplimiento del tiempo en que Él decide enviar a su Hijo. ¿Se entiende? Y ahí satisfacer su justicia. Por eso dice el texto que la cruz y todo este plan increíble, grandioso de redención, de salvación, muestra su justicia. Porque en la cruz se ve el amor de Dios de una manera asombrosa y también se ve su justicia de una manera asombrosa.
porque Él ama al Hijo. Sin embargo, su deseo de justicia, su vindicación por su justicia, no le evitó la cruz, porque la cruz muestra que era el único remedio de saldar su justicia y a la vez justificar a los que creen en Él. En el Calvario brilla la justicia de Dios. Y uno debería temer eso. Debería temer. Verso 26 dice lo mismo. ¿Por qué hizo todo esto? Noten, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Lo que Él quiere que todo el mundo sepa, en primer lugar, dice el verso 26, es que Él es el justo, el único, no uno de los justos, el justo. Y después también que todos sepan que Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se entiende esto? Todo este plan que desemboca en la cruz persigue este fin, mostrar que Dios es justo, es el único justo, pero también que se deleita en justificar a los injustos como vos, como yo, que confían en Él. Espero que el Evangelio comience a dirigir nuestras vidas. Y que a medida que meditamos un poquito más en todo lo que pasó en la cruz, podamos ser más parecidos a Jesús. Quizá vos estás aquí y por primera vez entendés esto. Si eso pasó, dale gracias a Dios en tu corazón. Porque ¿cómo se obtiene esta justicia que solo está en Cristo? Bueno, a través de la fe, dice el texto. Tenés que confiar en Él. Tenés que renunciar ya a esa idea utópica y realizable de ser perfecto, de agradar a Dios por tus obras, de ser un buen evangélico y de hacer un montón de ministerios para que Él te acepte. Tenés que ya sacar eso, arrepentirte de eso, eso es pecado. Y tenés que ir a Cristo por la fe y decir, Dios, no tengo justicia, pero Él sí, lo creo de todo corazón. Me arrepiento, quiero que me salve. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, dice la Biblia. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Espero que estés del lado de los que se arrepienten de su pecado y confían en Jesús. Si no, la ira de Dios no es que va a estar sobre vos, está hoy ya sobre vos. Y si no te arrepentiste, va a acompañar para siempre. Pero una aplicación para los creyentes, los que por su gracia hemos creído. El amor de Cristo nos constriñe, dijo Pablo. Nos empuja, es la idea, en una dirección, nos presiona a ir por una vía, ¿no? Es la idea. ¿Cuál es esa vía? El texto dice, para que los que viven, ahora tenemos vida, ¿no? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15. Ese debería ser el efecto práctico de la vida, en la vida de los creyentes, cuando escuchamos el Evangelio. En este nuevo año, hermano, que comienza, dedica tu vida, tu tiempo, tus recursos, tus dones, todo a aquel Dios que te bendijo en Cristo. Amá al Dios que te amó. Da tu vida por aquel que dio su vida por ti. Viví para aquel que murió por vos. Viví para anunciar, alabar, conocer a ese Cristo, para amar al Dios que lo ha enviado, para anunciar su nombre por todos lados. Si no, somos muy malas personas. Estamos desobedeciendo la palabra y deshonrando a Cristo. Que la cruz, hermano, nos anime a perdonar y amar a los enemigos. Que este año nos encuentre sin rencor, sin resentimiento, sin división, sin peleas, sin enfrentamientos no resueltos. Yo no puedo darme el lujo de no perdonar a alguien cuando entiendo el Evangelio. ¿Qué voy a andar exigiendo que me perdonen y me voy a hacer orgulloso cuando estoy enfrente de la cruz? Imposible.
Imposible. Si hay algo para resolver, dejemos de teorizar el Evangelio, apliquemos el Evangelio, seamos humildes, humillémonos y reconciliémonos con quien haya que reconciliarse. Al fin y al cabo, en la cruz, los enemigos fuimos reconciliados con Dios. Que la cruz nos anime a ser más humildes, porque el que murió allí, la persona central del Evangelio que estamos hablando, era Dios, el soberano, que se hace obediente, se hace siervo, se humilla, se deja golpear, azotar, escupir, coronar de espinas, para llegar a salvarnos. Asombroso eso. Y nosotros nos vamos a pelear aquí dentro por hoy quién es el más importante, quién tiene la última palabra, quién es más respetado, quién es el líder y esas tonterías. No, que la cruz cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Que la cruz nos anime a dedicar todo este año, si es que Dios nos da vida, para extender el Evangelio fuera de estas cuatro paredes y amar a las ovejas dentro de estas cuatro paredes. Que el Evangelio nos lleve a tener vidas de oración más preciosas, sinceras con Dios. Que el Evangelio nos lleve a ser más espirituales.